Calidad. Túpac Amaru, los documentos importantes de la revolución de 1780 y 1783, porque tenemos que hacer que la historia reivindique en el presente. Quien no conoce la historia no va a poder conquistar su presente. Quien no es consciente de su pasado no va a poder conquistar su futuro. Y la municipalidad y el alcalde están llevando este libro como punto de partida, como pretexto para hacer esta verdadera revolución educativa. Tenemos que educar, tenemos que construir. No hay futuro sin educación. Así que queremos agradecer su presencia y de haber llenado esta aula magna. Muchas gracias. A continuación, invitamos a todos los presentes, tanto de la mesa principal como del pleno, ponerse de pie para a continuación entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. El señor multimedia tiene que estar ahí, pues. No está. Ah, entonces empecemos así nomás. Si no está bien, eso no se puede. Ya. Bueno. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Ya está el multimedia ya. A continuación, himno al Cusco.
kasvan sutikin, inkapacha taitain tinhina. Kepsi mujun kasompia pasunkin, kaiitakiunan chantahina. Manajai sanai kippukaram, jahtakunnan mujai kusumpi. Sujutah ngaikiwan samista, matikin mampiuta curang. Uinyai pos huinti hori mamyang kunang, biyay kikunata yang karkang. Kaiki kunatam pacayang yakang, wanti kita takusi pacang. Yapang suyuk guna saya ricu, caska kaki kudawa cicispa. Yu pacatah yu paica sumbiku, umancanta kumuy kacispa. Posto wikas ang sutikin, inkapacah taitain tinghina. Persimuyong kastompia pasungkin, kaiitakiunan chantahina. Manayay sanay tihpukaran, yahtakunang muchay kusungkin. Suyutah ngayutiwang sanista, matikin mampiyuta curang. Causachum Cusco. Causachum. ¡Viva el Cusco! ¡Viva! Sírvanse tomar asiento. Le pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos, con golpes y con clavos sus costillas, le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. A continuación, palabras del señor alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo. Correcto. Evocativa. Doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctor Francisco Artemio Tábara, integrante de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Fernando Calle Cayén, magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Doctor Raúl Chanamé Orbe, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor parlamentario Luz Ángel Aragón. Señora Elizabeth Mónica Nieto, regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco. Señorita Katiuska Medalí Tito Guamán, regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco. Dignas autoridades que nos honran con su presencia. El día de hoy es un honor para la Municipalidad Provincial del Cusco presentar a nivel nacional una obra de profundo significado histórico y cultural, Tupac Amaru, más allá de la sentencia. Documentos sobre la gran rebelión de 1780 a 1783. Este libro que presentamos el día de hoy no es solo un compendio de documentos sobre la sentencia de Tupac Amaru II, sino también un testimonio del espíritu indomable de quienes lucharon en la gran revolución por la justicia y por la libertad de nuestra patria. La gesta encabezada por José Gabriel Condorcanqui
Túpac Amaru II y por Micaela Bastidas no solo se encuentra en las páginas de los archivos, no solamente se encuentra en las páginas de los libros, sino que vive en la memoria de los pueblos, sobre todo de los pueblos originarios, en su resistencia y en su anhelo de libertad y en su anhelo de dignidad. Este movimiento marcó el destino del continente, sembrando la semilla de los ideales independentistas que años después darían frutos en la emancipación del Perú y de América Latina. Nuestra ciudad, la ciudad de los Incas, cuna de grandes movimientos históricos y culturales, tiene la responsabilidad de mantener viva la memoria de su pasado para iluminar el presente y el futuro. A través de este libro, que reúne una recopilación de cartas, de sentencias, de edictos sobre el líder de la mayor insurrección anticolonial del siglo XVIII, busca ofrecer una nueva mirada sobre los hechos que marcaron nuestro destino como nación. En estas páginas encontraremos el relato de los hechos, desde el inicio del levantamiento hasta su trágico desenlace, con la ejecución de Túpac Amaru II en nuestra Plaza Mayor, en la Plaza Mayor del Cusco. Pero más allá del horror de la sentencia y la brutal represión, este libro nos ofrece una mirada actual sobre las implicancias jurídicas de aquel proceso a través del análisis de destacados profesionales que el día de hoy nos acompañan en la mesa de honor. Además, como parte del homenaje que rendimos a Túpac Amaru II, del homenaje que rendimos a su legado, se está gestionando la repatriación desde España de los restos simbólicos de su hijo menor, a quien con cariño llamamos Fernandito Túpac Amaru Bastidas, que siendo solo un niño fue obligado a presenciar el suplicio de su familia, la ejecución de su familia entera en la Plaza Mayor del Cusco. Luego fue condenado al destierro, muriendo lejos de su tierra. Lograr que los restos simbólicos descansen en el Cusco no solo es un acto de justicia, no solo es un acto de reivindicación, no solo es un acto de honor, es un acto también de rendirle homenaje a los hombres y mujeres que dieron su vida por la defensa de la dignidad del ser humano, de la justicia, de la igualdad. El día 4 de abril, si Dios lo permite, Fernando Túpac Amaru estará siendo repatriado desde España, desde Madrid. El último descendiente de la dinastía Inca. El último descendiente de la dinastía Inca. El último hijo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas que vemos en este salón. Ahí está Túpac Amaru y ahí está Micaela Bastidas, por luchar por los ideales de justicia, de la libertad, de la dignidad del ser humano, fueron ejecutados en la Plaza Mayor del Cusco. Pero la repatriación de los restos simbólicos de Fernandito Túpac Amaru, como hemos dicho, es un acto de dignidad, de reivindicación de los pueblos originarios y de rendirle honor y tributo también a esos hombres y mujeres que dieron su vida. Y Fernandito Túpac Amaru, siendo un niño de 12 años, fue obligado a ver cómo estaban ejecutando a su padre en la Plaza Mayor. Por eso que hemos hecho este libro, porque tenemos el privilegio de tener en original la sentencia de Túpac Amaru II. Y su hijo fue desterrado, fue exiliado a Madrid y murió a los 30 años. Estuvo encarcelado con una sentencia que se dio en el Perú, estuvo preso en Madrid sin haber cometido ningún delito. Cuando le preguntaban los jesuitas que iban a conversar con Fernando Túpac Amaru, le decía: ¿qué delito ha cometido usted? Decía: yo no he cometido ningún delito. El único delito que he cometido es haber nacido y ser hijo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. ¿Y quiénes eran? Le pregunté: ¿quién es Micaela Bastidas? ¿Quién es Túpac Amaru? Es un hombre libertario, es un hombre revolucionario que dio su vida por la igualdad, por la defensa de los derechos fundamentales. Y el día 4
estaremos repatriando los restos simbólicos de Fernandito Túpac Amaru. Después de 30 años, muchas instituciones y muchas personas hicieron diversas gestiones intergubernamentales para repatriar los restos. Pero Dios ha querido que en esta gestión podamos hacer la repatriación de los restos simbólicos. Y el día lunes 7, si Dios lo permite también, a las 8 de la mañana deberá estar arribando a la ciudad imperial de los Incas el último hijo de la dinastía Inca, Fernandito Túpac Amaru, después de un largo viaje de más de 200 años. Queremos destacar y agradecer el esfuerzo de los investigadores, de los historiadores y de los juristas que han contribuido en esta obra importante, así como a todos quienes han hecho posible su publicación. La Municipalidad Provincial del Cusco reafirma con este libro su compromiso con la preservación de nuestra historia y con la promoción de una reflexión crítica sobre los procesos que han definido como sociedad. Que esta publicación sea un punto de partida para el análisis, para el debate, para la revalorización de nuestra historia, de nuestra identidad, y que nos ayude a comprender que aquella lucha de Túpac Amaru trasciende al tiempo y que inspire a construir un Cusco y un Perú más justo, con la misma determinación, con la misma valentía de aquellos que dieron su vida por la libertad. El repatriar los restos de Fernandito Túpac Amaru también constituye un acto de sanación de heridas, porque queremos caminar para adelante, dos naciones, dos ciudades, queremos mirar hacia adelante. Muchísimas gracias. ¡Que viva Túpac Amaru! ¡Que viva! ¡Que viva Cusco! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias. Muchas gracias por la participación al alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, doctor Luis Beltrán Pantoja Calvo. Con la venia de nuestra mesa principal, tenemos un saludo que dice lo siguiente. Luis Ángel Aragón, congresista de la República, expresa su cordial saludo y felicitación al alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, a la tercera vicepresidencia del Congreso y a todos los asistentes por la presentación de este importante libro, Túpac Amaru, Más allá de la sentencia, una obra fundamental que nos permite profundizar en la historia de la Gran Rebelión de 1780-1783. Desde el Congreso de la República reafirmamos nuestro compromiso con la difusión y preservación de nuestra memoria histórica, enalteciendo el legado de Túpac Amaru como símbolo de lucha y resistencia. A todos los asistentes a este evento los motivo a reflexionar sobre nuestra identidad y a seguir promoviendo el conocimiento de nuestra historia. Luis Ángel Aragón, congresista de la República. Muchas gracias por ese importante saludo al señor congresista de la República, Luis Ángel Aragón. Y a continuación, importante saber también cómo es que se ha desarrollado esta investigación, esta dinámica, para que la obra Túpac Amaru, Más allá de la sentencia, salga a la luz. Y para ello, invitamos al antropólogo Gonzalo Valderrama Escalante, responsable de la selección de textos, y al señor Saúl Ponce Valdivia, especialista en diagramación y diseño. Adelante. Buenas tardes, señor Luis Beltrán Pantoja Calvo, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, señor Luis Ángel Aragón, congresista de la República, doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, señores miembros de la Mesa de Honor, señoras y señores, todos reunidos. Es un grato honor ser partícipe de este proyecto editorial y poder dar unas palabras en esta presentación. Túpac Amaru II, Más allá de la sentencia, documentos sobre la Gran Rebelión 1780-1783, es un libro valioso y muy importante hoy en día. Tenemos que decir que si bien es un libro histórico,
que aborda un periodo de tiempo que se remonta a la última parte del siglo XVIII, a las postrimerías del siglo XVIII. Si bien ello es así, el enfoque bajo el que se hizo esta compilación dialoga con el presente. El recuerdo de la gran rebelión que se plasma en sus páginas está en diálogo con las problemáticas de hoy en día, con las miradas y preocupaciones que se tienen en la actualidad sobre nuestro pasado y respecto a nuestro futuro. Es un libro entonces cuya relevancia estriba en la revitalización de nuestra memoria histórica, en la actualización de nuestro discurso histórico, algo que nos une como región y también como país, que nos articula como colectivo. Acerca del contenido del libro, este es un libro compuesto por documentos del periodo mismo de la Gran Rebelión, en sus dos momentos. Primero, bajo el mando del propio José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, y luego, tras la ejecución de Túpac Amaru II, este segundo periodo de la Gran Rebelión que queda al mando de Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo de José Gabriel Condorcanqui. También reúne documentos producidos en las décadas inmediatas posteriores a la Gran Rebelión, durante el largo proceso de la independencia del continente americano. Se trata de documentos editados en Buenos Aires en 1816 y 1838. Y también está incluido un texto del historiador cusqueño del siglo XIX, el doctor Justo Apu Saguaraura Inca, quien escribe su noticia para la posteridad, en la cual también adjunta la sentencia contra el rebelde José Gabriel Condorcanqui. Entre los documentos considerados tenemos centralmente la sentencia dictada contra José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, un documento que la mayoría de nosotros conocemos como un ejemplo de la crueldad del régimen colonial. Pero es importante señalar que el libro reúne otros textos que son tal vez menos conocidos, como los bandos de guerra, los edictos, las propias cartas de José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas, así como de otros personajes. Se ha considerado principalmente textos donde podemos leer de manera directa al propio José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru. Y son textos donde se exponen sus ideas, sus propuestas, sus críticas al sistema colonial, donde él justifica y explica las razones de su alzamiento. Es esta parte discursiva, el ideario, aquella que se ha priorizado y que se ha resaltado en esta compilación. Solo para mencionar algunos de los documentos que tenemos aquí presentes, están, por ejemplo, los referidos a la exposición que hace Túpac Amaru a los habitantes de Chumbivilcas sobre el abuso de los españoles, fechado en noviembre de 1780. O, por ejemplo, el bando de noviembre de 1780 para el Cusco, para que se desamparen a los chapetones, ofreciendo la libertad de los esclavos. Un famoso documento que es un antecedente, ¿no?, de la liberación de la población afroperuana. Tenemos también, por ejemplo, el texto donde se prohíben los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, una de las consecuencias de la Gran Rebelión. Además de la sentencia contra Túpac Amaru, tenemos las sentencias contra otros personajes de la Gran Rebelión, como el propio Diego Cristóbal Túpac Amaru, quien es sentenciado luego de haber capitulado la paz con el régimen español. Tenemos la sentencia contra Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui, uno u otro de los rebeldes, quizás no tan conocido, pero que es de la zona de Huarochirí, de la zona Sierra de Lima. Es importante también señalar que hay un capítulo que reúne textos que son comentarios hechos desde la actualidad y hechos por profesionales del derecho y jurisconsultos que comentan la sentencia Túpac Amaru. Quizás, haciendo una licencia poética, se trata de un apoyo, de un refuerzo que llega después de 2 siglos tal vez, pero que sí
llegan en refuerzo del Inca Tupac Amaru. Para finalizar, el libro recoge entonces estas denuncias contra el régimen colonial, se hace un énfasis, pero en la gran propuesta del Inca. ¿Cuál es su propuesta frente a estos abusos del régimen colonial? Centralmente, la unión de los distintos pueblos que integran el Perú, la convivencia en paz y armonía entre los diferentes pueblos de este país, algo que hoy en día llamamos interculturalidad, que es esa relación horizontal y ese diálogo horizontal entre culturas distintas. Un tema que casi 250 años después de la Gran Rebelión sigue siendo un desafío, es un tema pendiente y un objetivo como país dentro del sector cultura, uno de los objetivos, el gran objetivo central de nuestro país, en nuestra visión a futuro. Y es algo que Tupac Amaru II ha propuesto, está en el núcleo de sus bandos, de sus edictos. Cito textualmente, que criollos e indios vivan juntos como hermanos, nos dice el Inca. Bien, para finalizar, si bien es cierto, este es un libro que marca distancia de debates y de posiciones ideológicas y políticas, tanto de izquierda como derecha, sí se inscribe en una otra corriente ideológica local en Cusco, que es el incanismo o incaísmo, a los que se refieren autores como José Tamayo o el antropólogo Jorge Flores Ochoa. Se trata de un sello o insignia de orgullo regional que tenemos los cusqueños, donde lo inca es memoria viva, que no divide ni polariza, sino que nos une, nos articula y nos da fuerza. Gracias. El agradecimiento al antropólogo Gonzalo Valderrama por esas importantes palabras, ¿no es cierto?, académicas y de investigación. Y a continuación, el doctor Saúl Ponce Valdivia, especialista en diagramación y diseño de la presente obra. Fuertes las palmas para él. Altas autoridades de la mesa que preside este evento cultural, dignísimos asistentes. El proceso de edición de un texto no solamente camina por un proceso técnico, sino se debe comprender que un libro es un documento histórico, una huella que dejamos todos nosotros, quienes deseamos hacer una cuota cultural a la nación y a su historia. En esta ocasión el libro se ha ilustrado con unos retratos de Tupac Amaru, que si bien es cierto, no están alineados a esa imagen clásica y ya cimentada en el colectivo nacional del retrato de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas, por un hecho de reivindicación se ha retratado al Tupac Amaru, que es el hombre del Ande, aquel hombre golpeado por la inclemencia del tiempo del altipampa cusqueño. Él, en su sitio de nacimiento, en la zona de Pampamarca, Surrimana, Tungazuca, donde él ha desarrollado su infancia y su vida misma, los pobladores de esa zona tienen peculiaridades físicas, fisonómicas. Es por tanto que, en esta ocasión en el libro, se ha ilustrado un Tupac Amaru mucho más cercano a sus orígenes, a su población, a su genética. Tupac Amaru es, en realidad, una visión de un hombre que ha hecho una rebelión ante un Estado. Pero más allá de eso, ha sido un hombre que ha pensado, ha sido un hombre que ha meditado y ha tenido una visión amplia de lo que podía ser su nación y una nación para todos. No solamente una nación de su población, sino de las otras poblaciones que eran constituyentes del país o de la patria que en ese entonces era. Vemos también el retrato de Micaela Bastidas en su posición no solamente de compañera de Tupac Amaru, sino ella era quien daba, por medio de sus escritos, algunas consignas y algunos cuidados que se debía tener en esta gesta. Igualmente, se ha retratado a los componentes de su familia, tanto a Diego Cristóbal como a Felipe Tupac Amaru, para que se tenga testimonio de que este momento histórico no parte solamente de un hombre, sino
Es un compendio de distintos protagonistas que han dado soporte en el lapso de esos 3 años en los que este libro está mostrando su documentación. Siguiente. La idea de retratar no solamente las personas, sino en la paisajística, la locación, el contexto geográfico, es también algo importante. Como dije al inicio, se trata de dejar huella, también como documento visual. Si bien es cierto, la lectura de textos nos ayuda mucho, la lectura de imágenes también es algo que apoya sostenidamente la identidad nacional. Continuamos. Igualmente, hay un momento clave en el momento de la ejecución, y es muy común haber visto la imagen de un José ya con los caballos atados a los pies y a las manos. Sin embargo, ahí no fue el final de su vida, los caballos no pudieron hacerlo. Entonces, fue importante hacer este retrato, este dibujo, donde los caballos se van vencidos por el mismo José Gabriel, que aún está con vida, pues esa era su resistencia, el simbolismo de su resistencia. Siguiente. También se pone en evidencia este momento culmen, digamos, en que la misma corona española pide que se quemen, se compren los ejemplares del libro de los comentarios reales y se quemen. Esto con el afán de erradicar. Pero por supuesto, la imagen misma era que no se deje vestigio alguno. Sin embargo, ese documento llega hasta hoy y la flama que se suponía la quemaba ha hecho todo lo contrario, que ha sido encender ese texto. Siguiente. También tenemos, siguiente por favor, También tenemos una ilustración que nos está mostrando cómo ha sido el sistema de amedrentamiento que se hizo a las distintas regiones de que tenían la implicancia del corredor del altiplano cusqueño puneño, ¿no? Donde se repartieron las diversas extremidades de Tupac Amaru como un elemento de amedrentamiento. Pero sin embargo esto tuvo un efecto opuesto, ¿no? Más allá de asustar, más allá de hacer un amedrentamiento a la población, fue más bien la población la que dijo: cada uno de nosotros es hoy Tupac Amaru, cada indio, como lo decían entonces al poblador del Ande, es un Tupac Amaru. Entonces, más allá de ser un hecho de que haya mitigado los ímpetus, ha sido un hecho que ha dado más bien mayor potestad. Siguiente. Ya va a culminar mi participación. Un hecho técnico. Se han hecho dibujos a tinta en alusión al artista visual Juan de Dios Rivera Tupac Amaru. Este artista visual de 1760, dadas las circunstancias, escapa con su familia hacia Argentina y allí instala su posición, su estado de alfarero y de dibujante. El general Belgrano le encarga que haga un dibujo del sol para que esté inserto en la bandera de esa república. Él es quien hace este dibujo, el sol de mayo, también le llaman el sol de los incas, que está emblematizado en la bandera de la República Argentina y de Uruguay. Él es cusqueño, él es un artista visual, él es un hombre que había utilizado su pluma y su tinta para hacer historia más allá del Cusco, más allá del país. Es por este motivo que este texto tiene como un homenaje a Juan de Dios Rivera Tupac Amaru, y los dibujos que se han puesto están bajo la línea visual que él había hecho en 1780-90 hasta el final de sus días en 1830. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación del doctor Saúl Ponce Valdivia, especialista en diagramación y diseño de la obra.
A continuación, vamos a presentar al doctor Dante Díaz Wong, abogado, politólogo, periodista, cuenta con un posgrado en Derecho y es presidente de Legal Life International, vicepresidente de la Asociación de Abogados de Miraflores del Ilustre Colegio Abogado de Lima. Adelante, por favor. Tengo el honor de presentar en este momento las palabras de la excelentísima mesa de honor que tenemos a continuación de este libro. Queremos presentar al doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba, actual miembro de la Junta Nacional de Justicia. Él ha sido presidente de la Corte Suprema, un miembro dignísimo. Y hoy en día, cuando hablamos de la sentencia de Tupac Amaru, es importante que en este libro hemos tenido el honor de que él haya podido hacer un análisis jurídico desde su punto de vista y experiencia trascendental sobre el libro. Por favor, invito al doctor Francisco Tábara a tomar la palabra acá en el podio de honor. Buenas tardes con todas y con todas. Señor doctor Luis Beltrán Pantoja Calvo, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. Doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctor Luis Aragón, congresista de la República. Amigo doctor Raúl Chanamé Orbe, conocido historiador, jurista, exdecano del Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Amigo Fernando Calle Jaén, un gusto reencontrarnos acá. Bien, y mi saludo a todos los presentes. En primer lugar, en honor a la verdad, no estaba programado yo para hacer uso de la palabra, pero ya que me saludo con el señor alcalde, que nos hemos conocido aquí personalmente, antes habíamos hablado solamente por teléfono, no podía negarme yo a participar. Así que voy a decir unas cosas, unas ideas desordenadas tal vez. Empezaré diciendo que este acto y el libro que se presenta son un acto de justicia, reconociendo la valía histórica de ese gran peruano, don José Gabriel Condorcanqui. Para mí, un verdadero prócer de la independencia. Y esto me obliga a hacer una reseña de capítulos históricos brevísimos, tal vez olvidados o no reconocidos en su verdadera dimensión. Recordemos que los españoles llegan a América en octubre de 1492 y empieza el maltrato de los españoles conquistadores, descubridores, luego se convierten en conquistadores de los nativos peruanos. Imagínense vamos a dar un salto, primer hecho histórico, 21 de diciembre de 1511, cuarto domingo de Adviento, y había una misa en La Española, que es la República Dominicana, y estaban en primera fila los nobles españoles, entre ellos Diego Colón, hijo o sobrino de Cristóbal Colón, pero ya este joven era almirante, y toda la plana mayor de la nobleza española en esta misa, escuchando la cuarto domingo de Adviento. Sube un moreno alto a dar el sermón. Era Fray Antón de Montesinos, 1511, poco tiempo después del descubrimiento, y lanza un mensaje criticando a los españoles por el maltrato que estaban dando a los nativos americanos. Fue realmente inexplicable. Al final, obviamente, se levanta Diego Colón y los nobles y le increpan al moreno Fray Antón de Montesinos por qué ha hecho ese mensaje. Y le dicen, te damos la oportunidad de que el próximo domingo te rectifiques en el mismo púlpito donde has dictado esa homilía hoy día. Viene el próximo domingo y se ratifica, y es más fuerte todavía el mensaje de Fray Antón de Montesinos. Entonces,
nuevamente a todos se van, inclusive del convento, hablan con el fraile mayor de los dominicos, y él les dice, no es la posición de Fray Antón de Montesinos, es la posición de todos los dominicos, y esos textos pronunciados por Fray Antón de Montesinos es la opinión de toda la orden dominica. Es un capítulo, tal vez hay una estatua en homenaje a Fray Antón de Montesinos en la República Dominicana, en la capital, pero es un capítulo poco conocido y destacado por muchos historiadores del Perú, pero tal vez no reconocido. Es el primer grito, creo, en defensa de los derechos humanos de los nativos americanos. Esto da motivo, entonces viajan los nobles españoles a reclamar ante la corona española. Y también viaja Fray Antón de Montesinos, y estaba también ahí presente Bartolomé de las Casas. Viaja Bartolomé de las Casas y ambos exponen sus posiciones ante la corona española y motiva la dación de la primera legislación para regular la relación entre los españoles y los nativos americanos. Y luego surge la gran controversia de Valladolid, que es una polémica entre Fray Jiménez de Sepúlveda, que defendía a los conquistadores y el modo que estaban haciendo, su pretexto que nos trajeron la religión católica en buena hora, nos trajeron el idioma español, etcétera, y al frente estaba Bartolomé de las Casas, defensor de los nativos. La polémica fueron 2 días, año 1500, se llama Controversia de Valladolid, porque la polémica se lleva a cabo en la Universidad de Valladolid, en 2 días seguidos. Y surge también la legislación que iba tratando de atenuar. Y se decía acá en la colonia, la ley se cumple, se acata, pero no se cumple, ¿no? Entonces son capítulos interesantes que hay que recordar. Yo quiero felicitar sinceramente al alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco y a través de él a todo el municipio, y aquí está una regidora presente, por esta gran idea que ha sido rescatar una joya escondida que tenían ahí o celosamente guardada en la secretaría de esta municipalidad. ¿Cuál era el original de la sentencia dictada en 1781, mayo, si mal no recuerdo, en contra de Túpac Amaru? Y creo que como hemos conversado con el alcalde, esto debe ser declarado fácilmente, realmente que sea decretado patrimonio cultural de la nación, como vemos diariamente en el diario oficial, que se declaran unos documentos de repente de menor trascendencia. Sobre este capítulo histórico de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, que lo estudiamos desde el colegio, desde la escuela, pero que cualquier reconocimiento resulta aún insuficiente, y se sentirá nos están observando aquí las imágenes de don José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru y su esposa Micaela Bastidas en este acto de justicia hoy día, de que se han producido muchos libros al respecto. Yo he traído, y hurgando en la biblioteca apuradamente antes de venir, he traído los menos voluminosos. Comentábamos en la antesala con la presidenta del Tribunal Constitucional y con el alcalde, por ejemplo, que en 1995 el alcalde de aquel entonces, el doctor Daniel Estrada Pérez, utilizó los servicios de un gran historiador, Juan José Vega, y publicó este libro que se llama Túpac Amaru y sus compañeros. Son 2 tomos, solamente he traído uno, y aquí al final también tiene la reproducción facsimilar de la famosa sentencia, que también con buen acierto trae este libro como anexo. Es un documento que debemos ir conociendo, está redactado en español de esa época y también reproducido ya para hacer más fácil su lectura. Entonces es un gran texto que vale la pena recordar. Y cómo no hacer referencia, en 1975, ¿quién publica esto? Túpac Amaru, el gran historiador Pablo Macera. Y es importante aquí porque al final está el famoso canto coral a Túpac Amaru, que es Libertad. ¿De quién? De Alejandro Romualdo. Y él lo reproduce acá, es un texto muy bonito y también es bueno recordarlo, ¿no? Aquí se lo harán volar con dinamita en masa, lo cargarán, lo arrastrarán a golpes, le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Bueno, es como para recordarlo y leer este canto coral, que es una belleza, de Alejandro Romualdo. Encontré también por ahí este libro, traído los más pequeños,
uno de los sociólogos y estudiosos de este fenómeno, La insurrección de Tupac Amaru, de Boleslao Levin. Él tiene un libro mucho más voluminoso, más de 500 páginas, ¿no? Pero he traído, este es un resumen. Y por qué no recordar también, por ejemplo, La rebelión de Tupac Amaru de Carlos Daniel Valcárcel. Un señor, el escritor Aramayo, acaba de publicar hace un par de años una novela de más de 500 páginas sobre este capítulo histórico, ¿no? Bien, y yo acá, a pedido del señor alcalde, escribí unas líneas, ¿no? Y se han reproducido acá. Y por ejemplo, es bueno recordar que el gran historiador del derecho, Carlos Ramón Núñez, ¿no? Tempranamente desaparecido, ex magistrado del Tribunal Constitucional y que tuvo una participación muy activa como director del Centro de Estudios Constitucionales, unas grandes publicaciones, es bueno rescatarlo. Él dice, por ejemplo, en un libro pequeño que dejó él, dice, aunque a todas luces pareciera que el proceso contra Tupac Amaru tenía serios cuestionamientos, no solo en torno al acelerado proceso que se le siguió, sino también ante la nada convencional pena que se le aplicó. Escuchen, Luis Jiménez de Azúa, connotado político de la Segunda República Española y afamado penalista, consideraba en su libro El Criminalista que los procesos contra Caupolicán y Tupac Amaru en el Perú, no obstante su terrorífica ejemplaridad, habían sido correctos y las penas adecuadas por tratarse de alta tracción. Obviamente discrepamos con una inquietud heurística natural que trato de llevar. Cuando estuve en España fui a la mejor librería, ¿no? En la Gran Vía, y busqué el libro, ¿no? Porque quería ver cuáles eran las razones que exponía Luis Jiménez de Azúa, un gran penalista español que vivió en Argentina muchos años, y busqué la obra El Criminalista. La pedí, pero eran varios tomos, creo que eran 16 tomos. Ahí terminó mi ánimo por ubicar el libro realmente, no me quedé con esa amiga. De otro lado, como también destaca Carlos Ramón Núñez, llama la atención la nada convencional pena que se le aplicó, pues rebasaba incluso los niveles de las penas que seguían a los procedimientos jurídicos del Tribunal de la Inquisición, o llamado también Santa Inquisición, encargado de cautelar la fe cristiana, última ratio empleada por los conquistadores para justificar su presencia en América. No hemos encontrado ninguna sentencia, ni siquiera dictada por la Santa Inquisición, que se parezca a la barbarie que significa esta sentencia dictada contra Tupac Amaru y que ya se está destacando acá. Hemos encontrado por ahí un libro de José Francisco Mateo Santiago, un artículo, que escribe un trabajo para optar el grado de Derecho en la Universidad de Valladolid, que se llama Las penas en el antiguo régimen español. Y dice él, pues, que la penología en los siglos XIII a XVIII en España, como respuesta punitiva del Estado, fue un eficaz instrumento utilizado por la monarquía para imponer su autoridad suprema y mantener intactos los principios fundamentales del absolutismo político y del confesionalismo religioso. Esta penología destacó por tener un fin intimidatorio. En efecto, el mensaje de esta sentencia es claro: la represión brutal para frenar cualquier otro conato de independencia, especialmente de aquellos estratos indígenas que fueron soporte de la rebelión. Se pretendía frenar cualquier espíritu libertador de este pueblo. Bien, yo no me voy a extender, solamente quiero decirles que, con esto termino, de que es tan trascendente este hecho histórico que estamos comentando, que nuestro tradicionista, el gran Ricardo Palma, dedicó una conocida tradición, El Corregidor de Tinta, donde afirma lo siguiente, casi en la parte final de esta tradición. Dice lo siguiente, y pongo abro comillas para la cita, dice él: no es del caso historiar aquí esta tremenda revolución que, como es sabido, puso en grave peligro al gobierno colonial. Punto. Poquísimo faltó para que entonces hubiese quedado realizada la obra de la independencia. Miren lo que dice Ricardo Palma respecto a este capítulo, de tal manera que cualquier homenaje que se haga, como es la publicación de este libro, será aún insuficiente para reconocer la valía del gran José Gabriel Condorcán que Tupac Amaru. Así que mis felicitaciones, señor alcalde, a usted y al municipio y al Cusco, esa maravilla que el 7 de julio de 2007 fue declarada
una maravilla del mundo, ¿no? Que nadie podemos olvidar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Francisco Tábara por su excelente participación y ustedes podrán leer su exégesis en el libro. Levanten la mano quienes quieren el libro. ¿Todos quieren el libro? Bueno, pues gracias al alcalde de Cusco, si hacen un aplauso fuerte, él se va a encargar que todos tengan libro hoy día. Nadie se va sin libro. Quiero ceder la palabra a un tribuno del derecho constitucional, magistrado emérito, amigo y excelentísimo jurista, el doctor Fernando Calle Jayén. Si toma el podio o la mesa, como mejor guste. Un aplauso para él. Por 10 minutos va a dar su aporte a esta presentación del libro Túpac Amaru, más allá de la sentencia. Buenas tardes con todos. No podía hacerlo menos haciendo un esfuerzo juvenil como el alcalde del Cusco. Tenía que venir al podio. Señor congresista Aragón, buenas tardes. Alcalde del Cusco y amigo, doctor Luis Beltrán, presidente de la Junta Nacional de Justicia, un anticipo, es un anticipo, no, de la Corte Suprema de Justicia, es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mi amigo, además, mi amigo, mi querido Raúl Chanamé, y con gran peso a la presidenta de la Corte, que en algún momento tuve el honor de integrar y de compartir ideas e ilusiones en torno al orden constitucional. En verdad que esta es una exposición más que interesante en esta tarde. Imagínense ustedes la presencia de Túpac Amaru en el hemiciclo del Senado. En esa lucha frontal por la que estamos esta tarde, yo creo, rememorando, y he escuchado de todos los expositores, de todos, en absoluto, hasta el momento, incluso de mi gran amigo, el doctor Tábara. En conclusión, estamos haciendo un homenaje a la rebeldía pura e innata por la libertad, por la defensa de los más humildes, por la explotación de los campesinos, por la independencia del Perú, que, como dijo Tábara, ese grito revolucionario de Túpac Amaru era el inicio. El inicio de la gesta emancipadora del Perú. Libres pensadores que crearon logias lauterinas y que increíblemente vino después aquello que conocimos como el grito definitivamente del padre Hidalgo en México. ¿Y por qué menciono en este caso a México? Porque fue una revolución campesina. Y porque de alguna forma estos antecedentes que teníamos hacia el continente americano, de una sentencia que podría haber índices con toda tranquilidad de justicia en la apreciación jurídica de responsabilidad y culpabilidad, no justificada nada en absoluto. La sanción tan oprobiosa que trasladaba incluso a sus familiares, que estamos aquí viendo cómo hermanos, familias, fueron totalmente eliminadas de la misma forma y tratando de ser desaparecidas de la historia y en el pensamiento de todos los indios del Cusco y de América Latina. Sin embargo, gracias a Dios, estas obras no pueden desaparecer, porque quieran o no, alcalde, lo felicito, porque Fernandito, bueno, no hay Fernando malo, Fernandito estará con nosotros en el Cusco. Espero vuestra invitación, alcalde, porque sin duda que es un hecho sumamente trascendental, porque representa, miren ustedes, la persecución a los cristianos, el tratamiento de crucificarlos, que vean sus hijos cómo los destrozaban,
en la forma sangrienta también, y señalo aquí como hacía Sendero, que eliminaba delante de sus familiares, delante de los niños, o de las grandes cosas nuestras mafiosas del narcotráfico, no necesariamente la Costa Nostra siciliana, el que decían se no dejen ni siquiera un hijo, elimínenlos a todos, que lamentablemente está bordeando nuestros lares, esta enfermedad maldita del narcotráfico. Tiempos anteriores ya, el desorden siempre es una condición muy peruana. De tiempos antes ya habían habido levantamientos en nuestro país. Ya habían y se había avanzado, como Francisco de Sela, y posteriormente recogieron hasta en Tarma y en otras zonas de Junín los gritos de libres pensadores que se oponían al oprobio que representaba la corona, que esencialmente no es la corona, porque ni Túpac Amaru ni ninguno de los indios se levantaban frondosamente contra la corona del rey, sino contra las ansias de libertad, la necesidad de libertad y de que no se trate, como diríamos, de alguna forma, como seres despreciables a los indios, como seres que no tenían ninguna posibilidad de derechos, que posteriormente se fueron a la década del siglo XX como pongos en las haciendas, que fue lo que generó también grandes ideas revolucionarias. Y yo quiero trasladar aquí precisamente que la finalidad, cuando escucho a los expositores y a los autores de alguna forma de la organización del libro, que os felicito, traían sin duda estas sanciones para que los vean, y los que los sigan no sigan en esa lucha, se pierdan las ideas, porque así serás descuartizado, así serás torturado, así serás alejado de tu familia, de tus hogares, y tendrá que desaparecer los tristes pensamientos que tienes tú de libertad. Y entonces eso representa Túpac Amaru. Y no se pudo desaparecer porque vinieron, como dije yo, todos estos gritos revolucionarios en América Latina. Fue, si se quiere, el inicio, como ha dicho nuestro señor alcalde, de una ansiedad de independencia de nuestros pueblos, que quizás no nos hemos liberado del todo todavía, y que quizás esperan la ansiedad en la justicia que, como dice alguno de los autores de los comentarios en este hermoso libro, y creo que pertenece a la alcaldía de un distrito, si no me equivoco, que viene a ser, por favor, todo se está cayendo últimamente, pero que señala textualmente como el dios Jano, dice: dicha sentencia es bifronte, se ubica en el umbral a partir de un espacio de un tiempo inicial o del pasado, se ingresa a otro, que es el espacio de un tiempo futuro, a partir de la comprensión de la sentencia y de la crueldad que ella representa, debe terminar hoy o mañana. Fernando Murillo Flores, abogado del Cusco, de la Universidad Nacional de San Antonio de Amual, actualmente juez superior, si está en la fecha todavía porque no se rotan tanto, pero está juez superior del Cusco. Entonces, miren, queridos amigos, yo creo que si nos trasladamos a nuestros tiempos, encontramos, como decía mi gran amigo, el doctor Tábara, en su artículo aquí, creo que la monarquía, creo que Arrese, no se daban cuenta, no se percataban que estas áreas de libertad estaban generando ya en las mentes y en las conciencias de los indios. Estaban caminando con total fortaleza y naturalmente no era tan simple, después de descuartizar, acabar con este pensamiento, con este sueño, con esta ilusión que hasta hoy de alguna forma conservamos. Por eso que esta tarde yo quiero rendir un homenaje, porque Túpac Amaru no hubiera afrontado nada con esa valentía si no hubiera tenido al lado a Micaela Bastidas, no hubiera tenido una mujer valiente, fuerte, que representa los instintos maternales y de la lucha en el país. Y quiero leerlo con literalidad, lo que ha dicho mi amigo Francisco Tábara, lo he escrito. Y lo felicito, porque creo que te trasladaste, mi querido Pancho, a los tiempos de hoy. Según Arreche, dice Túpac Amaru,
formó un ejército y se levantó contra las reales armas, ilusionando a los indios que ahora verían su ejecución. Arreche no quiso ver lo que era evidente: el alma rebelde